La figura histórica más relevante y controvertida de nuestra historia es quizás el hombre más completo que jamás ha existido. Hablamos del hombre que dividió la historia en un antes y un después, el hombre que, sin poseer ejército, riquezas ni poder, sembró los cimientos de la cultura occidental. Sus enseñanzas trascienden el tiempo, la cultura y el espacio, y murió crucificado por enseñar el amor. Para algunos, era una figura mitológica, para otros, un maestro iluminado. Para muchos, es el auténtico Hijo de Dios. Sin embargo, no se trata del hombre pacífico y sumiso que a menudo se retrata superficialmente. Al contrario, hablamos de un hombre que venció la tentación, se rebeló contra el establecimiento político y religioso y jamás se doblegó ante el mundo. Sin adentrarnos en religiosidad, en este video exploraremos la masculinidad de Jesús de Nazaret. Aunque vivía bajo un imperio romano hostil y una jerarquía judía cada vez más hipócrita en sus enseñanzas, Jesús se mantuvo firme en sus ideales y nunca cedió ante la presión política o social para hacer o decir algo que contradijera sus propias lecciones. La autenticidad del nazareno causaba revuelo y desdén entre los maestros judíos, quienes se sentían desafiados en su autoridad por un pobre carpintero que se hacía pasar por el mismísimo Mesías. La vida de Cristo es el ejemplo de un compromiso inquebrantable con sus valores, ideales y aspiraciones. Sin importar cuán poderoso y temible fuera el imperio romano en el que habitaba, o cuán estrictos y dogmáticos fueran los fariseos, Jesús vivió conforme a su naturaleza. Fue un hombre que entendió la importancia de pensar por sí mismo y vivir de acuerdo a sus conclusiones. Claro está, no eran conclusiones apresuradas. El nazareno era un hombre sabio y de conocimiento. Conocía a la perfección tanto las escrituras judías como las leyes romanas. Este Jesús humano fue un hombre que alcanzó la individuación propuesta por Carl Jung. Tras un fuerte enfrentamiento con su sombra en el desierto, Cristo emerge como un hombre integrado y consciente de su proyecto de vida. Además de su fidelidad a Dios, también se mantuvo fiel a sí mismo. Jamás se dejó influenciar por comportamientos ni conductas contrarias a sus creencias y siempre fue congruente entre lo que predicaba y lo que practicaba. Las palabras que emanaban de su boca eran coherentes con las acciones que ejecutaba. Esta cuestión es fundamental en la masculinidad, porque un hombre que carece de autenticidad y se falta continuamente al respeto, al no ser congruente con sus palabras, está sembrando en sí mismo una densa y pútrida llaga difícil de sanar. La base del carácter se sostiene en el amor propio, y la base del amor propio reside en el respeto a la palabra de uno mismo. Por lo tanto, para que un hombre sea excelente en su ejercicio como hombre, debe tener palabra consigo mismo. Debe cultivar continuamente el amor propio con el fin de moldear su carácter y fortalecer su espíritu. Jesús se adentró en un viaje que desafió sobrenaturalmente tanto su cuerpo como su mente. Estando en el desierto durante 40 días, Cristo se enfrentó a una gran variedad de tentaciones que logró soportar mediante la templanza y la serenidad del espíritu. La Biblia y la fortaleza espiritual de Jesús. La Biblia ilustra esta historia de una manera más bella e interesante. Impulsado por el Espíritu Santo para adentrarse en el desierto, Jesús, además de soportar las dificultades físicas y fisiológicas de sobrevivir a un clima árido bajo un estricto ayuno, es tentado por el rey de la mentira para que abandone sus ideales y se convierta en dueño y señor de ciudades, emperadores y riquezas. Satanás se aprovecha de la debilidad corporal, el hambre, la sed y la fatiga de Jesús para convencerlo de ser dueño del mundo. Sin embargo, manteniéndose firme en sus ideales y creencias, Cristo se deshace de las tentaciones mediante el uso de la razón y la sabiduría. Aún enfrentándose al príncipe de la oscuridad sin insultos, rencor u odio alguno, Jesús se niega a caer en las seductoras tentaciones de Satanás. Se resiste con el más sereno aire que puede existir en un hombre. La templanza es la virtud estoica de resistir toda tentación y emoción que llevan a conductas contrarias a la razón. Cristo fue aquel hombre que se conquistó a sí mismo antes de proceder a conquistar corazones. Encontró en sí la fuerza necesaria para resistir al mismísimo diablo. Si el hombre promedio encuentra problemático resistirse a la lujuria, ¿qué sería de éste si se enfrentase ante las infinitas y maravillosas promesas de un diablo puerco y mentiroso? Estando en un precario estado mental y en evidente debilidad física, Jesús tuvo la fortaleza para no permitir que sus decisiones afectaran negativamente su espíritu. Y no solo eso,
a pesar de recibir insultos, blasfemias y burlas, Jesús no se inmutaba. Y no porque no fuese capaz de responder, sino porque llegó a un punto de maestría individual en el cual reaccionar fervientemente ante sus calumniadores era innecesario. Cristo encontró la imperturbabilidad del ser, lo que los estoicos llamarían más adelante ataraxia. Jesús fue indiferente a lo que otros criticaban de sí, porque sabía de antemano que las palabras no definían su carácter, ni mucho menos su identidad. Él sabía quién era. Era tan profundo en su conocimiento de sí mismo que las maldiciones provenientes de un pueblo fariseo iracundo no eran más que palabras que se desvanecerían en el viento. Cristo fue aquel hombre que no se desgastó tratando de demostrar su fortaleza. Al contrario, fue su serenidad y tranquilidad al enfrentarse a sus enemigos la que los desorientaba. Marco Aurelio diría más adelante en la historia que la maldad del hombre no te estorbe, ni su opinión ni sus palabras. La templanza es uno de los pilares fundamentales de la masculinidad. No se puede ser un buen hombre si no se tiene un dominio de sí mismo. Y así como el hombre tiene un aterrador potencial para destruir, matar y engañar, también tiene un increíble potencial para edificar, salvar y proteger. Pero ese potencial benevolente surge cuando el hombre ha conquistado sus deseos e impulsos. De lo contrario, su vida y el destino del mundo serán producto de decisiones tomadas no por él mismo, sino por sus banales y superficiales deseos. Entre largas caminatas, hambre, fatiga y mucha sed, Jesús no cesaba de enseñar a los diferentes pueblos de la región sus lecciones sobre el amor al prójimo y la rectitud del ser. Ni el abrumante calor ni la persecución de fariseos fueron impedimento para que Jesús interrumpiera su misión de vida, ayudar a los demás necesitados, amar a los menos amados y cuidar de los olvidados. La valentía y el sacrificio de Jesús. Aun sabiendo que sus acciones causarían revuelo entre los maestros judíos y que eventualmente lo llevarían a la ejecución más abominable de la época, Cristo continuó firme en su misión. Ser torturado, escupido, lacerado y crucificado no fue para el motivo de culminación de sus enseñanzas. La vida de Jesús en su totalidad es un sacrificio por los demás. Su vida giraba en torno al amor servicial, la ayuda humanitaria y el reconocimiento de la dignidad de cada persona, ofreciéndoles una alternativa de vida alejada de la angustia, el miedo y la preocupación. Desde una perspectiva cristiana, la muerte de Cristo representa el sacrificio último por la maldad humana. El hombre, manchado por el pecado original y necesitado de redimirse mediante obras para reencontrarse con Dios, es absuelto de sus pecados a través del sacrificio de un carpintero, cuya sangre simboliza la limpieza y purificación de la humanidad. Desde cualquier ángulo, ya sea secular o teológico, Jesús fue un hombre que entregó humildemente su vida al servicio de los demás. Compartió su amplia sabiduría con aquellos que estaban sumergidos en constantes frustraciones y angustias. Ese sacrificio por el otro es, a su vez, una cualidad fundamental en la masculinidad. Proteger y cuidar de la comunidad es el mecanismo de supervivencia por excelencia de nuestra especie. Sin hombres capaces, tanto física como mentalmente, de proteger a una comunidad, ésta no tendría posibilidades mínimas de sobrevivir y mucho menos de desarrollarse. El amor sacrificial es todo lo contrario al ensimismamiento, que es una ilusión y un falso amor propio. Pensar únicamente en uno mismo y en cómo las decisiones pueden beneficiar solo a uno se confunde fácilmente con amor propio. Un hombre ensimismado es incapaz de tomar decisiones que le favorezcan a él y a su entorno. Su visión está nublada por su ego, lo único que puede ver es el beneficio propio y la satisfacción de sus intereses. Por otro lado, un hombre que se ama a sí mismo está en la facultad de tomar decisiones que beneficien tanto a él como a su entorno. En otras palabras, entre más se ame un hombre, más impacto positivo tendrá a su alrededor. Sin importar las circunstancias, el dolor, el sufrimiento o las consecuencias, este hombre siempre se decidía por hacer lo correcto. El coraje, desde una perspectiva estoica, es la virtud de hacer lo que debemos hacer, independientemente de que tan doloroso o graves puedan ser las consecuencias. Jesús tuvo el valor de abordar injusticias públicas con el fin de mantenerse fiel a sus ideales. Tuvo el valor de enfrentar trampas, humillaciones, golpes e insultos sin apartar la vista de su objetivo final, predicar el amor, ayudar al necesitado y reconocer al olvidado. Nunca comprometió sus ideales, por más controversiales que fueran.
Aceptó los sucesos y eventos de la vida, incluso si implicaban la muerte, pero nunca cesó de hacer lo correcto. La valentía y el sacrificio en Getsemaní. En el jardín de Getsemaní, una noche antes de ser crucificado, Jesús se sumió en una profunda reflexión e introspección que lo llevaron a experimentar una intensa angustia, consciente de que al día siguiente enfrentaría su destino sombrío por amor a los demás. La serenidad de su espíritu se vio eclipsada por la melancolía inevitable que siente un ser humano al saber que su vida terminará de la peor manera posible. Esa noche, Jesús experimentó quizás el mayor grado de terror en su vulnerable naturaleza humana. Sabiendo que se enfrentaría a uno de los peores métodos de ejecución de la época, Cristo decidió aceptar su destino con humildad y valentía. Esta es una de las características principales de la masculinidad de Jesús, nunca fue un cobarde. Sin poder, ejército o riquezas, su valentía de ser fiel a sí mismo y a sus ideales lo llevaron a dividir la historia en dos. La valentía no se desarrolla cuando todo va bien, sino cuando se sobreviven momentos difíciles y se desafía la adversidad. Jesús tal vez no tuvo momentos de tranquilidad o paz, salvo cuando dormía, comía y oraba. Su vida fue una continua espiral de desafíos, dificultades y adversidades complejas. Nació en absoluta pobreza. Desde sus primeras instancias de vida fue perseguido por el rey Herodes. Creció en un pueblo de escasa importancia. Afrontó las más aberrantes tentaciones que un hombre puede experimentar en su vida. Fue rechazado por el pueblo en el que se crió. Tuvo constantes conflictos con autoridades religiosas. Fue traicionado por uno de sus más cercanos amigos en el momento de su arresto y fue abandonado por sus propios discípulos. Se enfrentó a un juicio injusto en el que el pueblo escogió liberar a un bandido en vez de al inocente carpintero. Fue objeto de burlas y escupitajos. En una agobiante debilidad y perdiendo sangre, cargó un madero hasta el monte Gólgota. Fue crucificado injustamente. Experimentó una profunda crisis existencial al sentirse abandonado por su padre y, finalmente, aún con vida, no tuvo más sangre por derramar. A pesar de todo esto, Jesús fue un hombre ejemplar, cuya fortaleza mental no se compara con ningún otro hombre en la historia. Jesús es la personificación de la virtud y la excelencia humana. Es la evidencia de que el hombre puede ser superior a sus vicios y deseos. Es el ejemplo del hombre que erradicó los defectos morales del ser. Es aquella figura histórica que, con solo palabras y actos de amor y bondad, logró trascender en la historia. Como dijo George McDowell, este Jesús de Nazaret, sin dinero ni armas, conquistó más millones que Alejandro, César, Mahoma y Napoleón. Sin ciencia y sin erudición, derramó más luz sobre las cosas divinas y humanas que todos los filósofos y eruditos combinados. Sin la elocuencia de la academia, habló tales palabras de vida como nunca antes o después fueron dichas y produjo efectos que yacen más allá del alcance del orador o del poeta. Sin escribir ni una sola línea, proporcionó temas para más sermones, oraciones, discusiones, libros, obras de arte y cánticos de alabanzas que el ejército más completo de grandes hombres de los tiempos antiguos y modernos. Por eso, te invito a ser un hombre de virtud, un hombre más grande que sus vicios, más fuerte que sus tentaciones y más poderoso que su propia oscuridad. Que puedas cultivarte como un hombre ejemplar, valiente, sereno y con carácter. Que no desfallezca ante el más grande de los ejércitos, sino que sea fiel a sí mismo y acepte la vida con humildad y coraje, siempre con la vista en lo correcto, independientemente de las circunstancias.